Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y vamos al año 1997. El juguete de moda es hoy día la mayor fricada que he encontrado. Sí señores, hablo del Tamagotchi. Aquel huevito que podíamos hacer crecer, que podíamos alimentar, que podíamos jugar con él, que era nuestra pequeña mascota virtual. Si quieres recordar cómo eran todos los detalles, si quieres ver cómo se jugaba con él, cómo se alimentaba, cómo le tañías, cómo veías la evolución de él, quédate hasta el final del vídeo, que es muy cortito y la verdad te sorprenderán algunos de sus detalles. Abrimos la caja, que viene en un blister muy básico, como era habitual en los juguetes de la época, el Tamagotchi y un manual de instrucciones. Pues aquí tenemos en detalle el Tamagotchi y es el momento de quitar la pestañita de la pila para empezar a funcionar. Vemos el huevo en una altísima definición en blanco y negro que da la tecnología de la época, la verdad. Este juguete, como todos sabréis, es de la compañía Bandai, es una reedición de 2017, pero eso sí, made in China, como todo buen juguete de los años 90. El Tamagotchi tiene tres botones, el A, el B y el C, que nos permitirán movernos por los menús para ir accionando las diferentes fases del juego. Primero que nada lo ponemos en hora y de este modo el Tamagotchi, pues bueno, sabrá en qué momento del día se encuentra porque dependiendo el momento del día, pues incluso comerá, dormirá o tendrá que darse un baño. Así que una vez puesta en hora, nuestro Tamagotchi empieza a funcionar. Como veis, el huevo ha cobrado vida y en la parte superior nos movemos pues a apagar la luz, jugar, meterle una inyección, darle un baño, ver el estado del Tamagotchi, reñirle para, bueno, ponerle un poquito las pilas y vamos a ver un ejemplo de comida. Vamos a alimentarlo, lo podemos alimentar con comida buena o con snacks. Como las personas, vamos. La verdad que todos los niños en la época estábamos locos por este juguete, estábamos preocupados de que no se nos muriese, más atentos al Tamagotchi que a la clase. Como veis había un juego, incluso el Tamagotchi hace sus necesidades y nosotros seremos los responsables de limpiarlo dándole un baño. ¿Veis qué contento se queda? Ojo, esto era un llavero, todos los niños lo íbamos colgando y bueno, se vendía como tal, como un llavero tecnológico. Pero hay que tener mucho cuidado, el Tamagotchi, si no lo cuidas, incluso podía morir. O si lo hacías bien, como en este caso, como veis, ha evolucionado. Tenía distintas fases de evolución. Es el momento de suscribirse al canal y vamos a dejar a nuestro amigo el Tamagotchi durmiendo. Vamos a apagarle la luz para que tenga un buen descanso y al día siguiente vuelva con las pilas cargadas. Espero que os haya gustado esta fricada. Un saludo amigos, nos vemos.